Amigos, una vez más estoy muy complacida porque estoy con un gran amigo, ya colaborador de este programa que ustedes ya conocen, que es Raúl Villegas, amigo hermoso, politólogo, escritor, todólogo. Y además te Amigo, quiero. nada más. ¿Cómo estás, querido Raúl? Bien, bien, Claudita. Fíjate, el tema que nos trae hoy, porque hemos hablado tú y yo de muchos temas, y siempre nos nutres muchísimo con información. Y queremos hablar del movimiento del 68, que va a cumplir 50 años. Ya hemos hablado incluso tú y yo de esto Claro. en otras ocasiones, pero me parece importante ahorita el momento, porque mediáticamente, además de los 50 años, se junta el evento de la UNAM, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos un poquito de historia y recordamos qué fue lo que pasó el 2 de octubre del 68? Ok, como no, muy rápidamente. A mí me tocó vivirlo. Yo el 2 de octubre estuve ahí en el edificio Chihuahua. Donde Pero tú no estaba estabas en el meeting abajo. No, arriba. Afortunadamente. Bueno, pero sí estabas en el meeting. Sí, claro, ok. claro. Sí, sí, Te entendí arriba como en un Sí. edificio, ¿no? Quedé de ver en otro lugar y a otra hora a un primo mío. Entonces me lo encontré de casualidad ahí. Como era yo representante de medicina ante el Consejo Nacional de Huelga, no tuve problema para entrar, lo metí. Y él me sacó de ahí, vámonos, aquí va a pasar algo. ¿Ah, él te Oye, sacó? No, sí. Wow. Aquí va a pasar algo. Entonces yo pensé, bueno, bajo, lo dejo por ahí, me deshago de él y me regreso. No, cuando salimos venían cerrando la pinza así, aquí un grupo de miembros del batallón Olimpia, después lo supimos, sí, con un guante blanco y aquí una columna del ejército. ¿Qué edad tenías tú ahí? Tenía 20 años, 20 Claro. años en esa época. Ahora, ¿de dónde viene el Consejo Nacional de Huelga? Entiendo que ahí empieza todo, ¿no? Bueno, empezaron entre vocacionales ahí con temas y después arranca con esto del Consejo Nacional. ¿Quién convoca a este Consejo Nacional de Huelga? Fue una convocatoria espontánea, después de todos los acontecimientos que parecían obedecer a un plan bien detallado. Una manifestación del 26 de julio que se hacía cada año, donde iban 100 personas, es reprimida brutalmente. Gente que estaba en la manifestación, en el hemiciclo Acuares, llega a la preparatoria número 1 y se mete ahí, cierran las puertas. Ese día en la noche toman la preparatoria con un bazucazo que destruye el portón, tenía 500 años de existencia, etcétera. Cuando bajaba venía otra nueva represión terrible. Empieza con un pleito entre una preparatoria que ni siquiera era de la UNAM, estaba incorporada, Isaac Ochoterena con una vocacional, rivalidades de toda la vida, donde es reprimida, todos los muchachos que estaban rijosos, que andaban en el pleito, pero se meten a la vocacional, a golpear maestros y estudiantes que estaban en clases. Ahí están las fotos de una profesora con el hombro dislocado, lo sacan a golpes, a macanazos. Pues eso no tenía lógica. Pero en un principio la idea nada más era una manifestación, digo, clara, pura y fuerte, pero una manifestación estudiantil que pretendía nada más ir en contra del sistema, de todo lo que está pasando, ¿no? De la represión, de pedir más democracia, libertades, presos políticos, Exacto. en fin. ¿Y qué pasa? ¿El Estado lo malentiende y lo criminaliza o qué fue? No, yo estoy convencido de que fue parte de la pugna por la presidencia de la República, de tal manera que la falta de control sobre estos acontecimientos por el gobierno capitalino, en esa época era Corona del Rosal, miembro del ejército, y era regente de la Ciudad de México, pero también tenía aspiración Luis Echeverría y Martínez Manatú, y en fin, había de tal manera que pues en esta lucha que era independiente, se involucran muchos otros actores del gobierno local y hasta se habló en todo momento de involucramiento de organismos internacionales que hasta como entró la Estados CIA, Unidos, etcétera. Sí, la embajada norteamericana tuvo Entonces presencia. sí hubo premeditación, digamos, Por ¿no? supuesto, sí, porque no se puede explicar que un pliego petitorio inocente de 5 demandas, desaparición del cuerpo de granaderos, del LIN, de responsabilidad, respeto a la autonomía universitaria,
libertad de los presos políticos y desaparición de aquel delito de disolución social, le llamaban. Protestar era incurrir en el delito de disolución social. Entonces pudieron haberle dado 1000 salidas, como siempre. En lugar del cuerpo de granaderos se disuelve y se crea el cuerpo de garroteros o el cuerpo de guardias olímpicos. Pero entonces no se salió realmente de control, sino. Sí, era. Bueno, se salió de control, pero de alguna forma provocado esto. Por supuesto. Sí. Ahora, cuéntanos de ti. Entonces, tu primo te dice, vámonos, ¿y qué haces Vámonos, y entonces salgo. Todavía un helicóptero lanzó una bengala y empezaron los disparos. En ese momento, donde iba a ser el mitin, donde estaba la dirección del CNH, Sócrates Amado Campos Lemus se llamaba. Empezó a gritar: no huyan, compañeros, es una provocación, no vamos a caer en la provocación. Me detuve un momento y le dije a mi primo: oye, ¿es una provocación? Me dijo: sí, mira lo que viene ahí. Venía así una fila de soldados y por acá venía la otra fila del batallón Olimpia. Salimos por ahí, yo no podía creerlo, había dejado muy cerca el auto. Llegué, todavía llegaron corriendo unos muchachos, les abrimos la puerta, sin conocerlos se metieron y ya cuando íbamos circulando se oían decenas de detonaciones. Híjole, qué barbaridad. Una cosa increíble. Yo creo que más allá de las personas que hayan participado, de todas maneras la lucha continuó por el cambio de estructuras. Y creo que hemos hecho enormes avances. La Ciudad de México hoy en día, falta mucho todavía, pero es la ciudad donde hay mayores libertades civiles, ciudadanas, sin duda, donde hay mayores derechos para la ciudadanía, para las mujeres, hay avances importantes. Sí, hay que reconocerlo también. El derecho al aborto, sí, yo creo que es un avance. Sí. Pero es que no tiene tantos años, Raúl. Cuando uno piensa 68, digo, yo ya había nacido, estaba bebé, pero me refiero a que no son tantos años para pensar que un movimiento como ese, que uno no puede visualizar, yo no lo puedo visualizar en mi mente, haya sucedido, ¿no? No estás hablando de muchas más décadas, ¿no? Y luego, bueno, este tema estuvieron metidos incluso en la universidad, en la UNAM, ¿verdad? 12 días, o no sé cuántos los militares, Sí, ¿no? tomaron la UNAM y estuvieron un buen tiempo. Ahora, ¿quién fue, digamos, el responsable? Porque Echeverría le echaba la culpa a Díaz Ordaz y todos acá más contemporáneamente le echamos la culpa a Echeverría. Pues aquí, ¿cómo estuvo? En su momento Díaz Ordaz dijo: me asumo toda la responsabilidad como el único responsable de haber tomado estas decisiones, porque pues la situación había salido de control. Y además con las Olimpiadas encima. Además, a 12 días, ¿a cuántos días? A 12 días, y en la masacre de Tlatelolco, pues estuvieron varias periodistas de renombre internacional que narraron lo que había sucedido. ¿Y cómo no mancharon las Olimpiadas? O sea, era un evento como para cancelar las Olimpiadas prácticamente, ¿no? Digo, así lo veo. Sí. A mí me tocó estar en la inauguración de los Juegos Olímpicos, en el estadio universitario. ¿Y no era un gran contraste? O sea, después de haber estado 10 días antes en ese ambiente y ahora en este otro. Yo pensé que iba a haber manifestaciones ahí. No, porque la gran mayoría eran soldados vestidos de civiles. En la inauguración. En la inauguración. Sí, para tener control, ¿no? Así es, sí. Wow. Sí, parece muy lejano. ¿Y cómo se vivía, La gente que no estuvo en el meeting no sentía, yo imagino que sentía pues también hasta impotencia y coraje de decir cómo tenemos este evento que todo el mundo está viendo a nivel mundial. Así es. Cuando tenemos esta herida tan abierta, ¿no? Sí. Lo que pasa es que predominaban varios sentimientos. Uno de ellos era el miedo, después de haber visto de lo que era. Y además la cantidad de desaparecidos que hubo. A donde yo vivía en ese momento, llegó un sobre blanco con una tarjeta blanca que llevaba una cruz roja. A muchos que supimos que les había llegado este mensaje cifrado, desaparecieron, no se volvió a saber de ellos. ¿Y a ti te llegó una? Cuando me llegó ese día desaparecía yo de mi casa. Fíjate. Estuve fuera y regresé precisamente. Ahora, ¿cómo los tenían tan ubicados? Si estás hablando que había 10,000 personas ahí. Tenían bien ubicados a todos los
las cabecitas, representantes del CNH, de las diversas escuelas y facultades. No era difícil, simplemente. ¿Algún día te arrepentiste de haber estado ahí? No, jamás. Yo creo que a esa edad me tocó hacer la aportación que yo podía como joven para el cambio de estructuras en este país, para mejorar este país. Y para comprometerse había que estar ahí, ¿verdad? Había que estar ahí sí, claro. y rifársela. Ay, qué cosa. Vamos a ir a un corte, seguimos platicando con Raúl y pues estamos hablando del movimiento del 68 que cumple prácticamente ya 50. Así es. Claudia Arellano, contigo.